estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió con el cierre de la semana. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. La dolarización endógena que propone Javier Milei plantea un esquema de competencia entre el peso y el dólar con un stock de moneda nacional que se mantendría fijo sin emisión. Como el ingreso al sistema formal de los dólares que los argentinos tienen debajo del colchón eventualmente dejaría irrelevante al stock de pesos, la dolarización se daría de manera orgánica. Pero este esquema es inédito, arriesgado y a todo o nada, según escribieron recientemente en un informe los analistas de la consultora 1816. Si el plan funciona, podría eliminar la inflación de cuajo, pero si falla, podría acelerar los precios en pesos ante el derrumbe justamente de la demanda de pesos. Además, está la posibilidad de que los agentes desconfíen de la erradicación de la emisión monetaria. Por otra parte, el gobierno debería lograr que el Congreso prohíba esa emisión de moneda y se necesitaría que los ciudadanos confíen lo suficiente para sacar sus dólares del negro con el riesgo de fondo de una recesión deflacionaria. Otra duda crucial es el tipo de cambio entre el peso y el dólar, ya que con la oferta de pesos fija es incierto cómo podría responder el mercado en términos de demanda y por consecuencia con qué velocidad se avanzaría con el proceso de desmonetización del peso. Muchas preguntas entonces alrededor de un tema sin precedentes en el mundo. 2. Esta semana la escuchamos en este podcast a Marina Dal Poyetto decir que el traslado de deuda del Banco Central al Tesoro tan rápidamente fue innecesario, aumentando seriamente lo que se conoce como el riesgo tesoro. En otras palabras, que el gobierno se complique con los abultados vencimientos de corto plazo que tiene en este 2024 y que esa situación resulte además ser un palo en la rueda en la búsqueda de salir del cepo. Pero para entender un poquito más de qué está pasando acá, con el Tesoro habiendo acumulado financiamiento neto o deuda, como quiera llamarlo, por unos 26 billones de pesos desde que asumió Milei, escuchemos ahora al analista de Romano Group, Salvador Vitelli, quien destaca que Caputo y compañía hicieron un buen trabajo hasta ahora en materia de duration. Hola Fran, ¿cómo andás? Buenas tardes, espero que andes bien. Bueno, la verdad que el Tesoro en las licitaciones consecutivas que ha hecho a lo largo de 2024 ha logrado conseguir un financiamiento neto, es decir, una mayor emisión de deuda por unos 26 billones de pesos, es decir, millones de millones, lo cual implica una absorción de pesos por parte del Tesoro y que a principios de año lo que venía haciendo era intentar rolear vencimientos estirando duration a través de títulos principalmente indexados, pero a partir de las licitaciones de mayo se comenzó a ver o evidenciar la clara intención de la gestión actual por migrar de pases a la curva de pesos del Tesoro, es decir, a través de las letras de capitalización, las LECAPs, que esto se vio de manera muy clara. Antes, el instrumento, llamémosle predilecto para la absorción de pesos, había sido el BOPREAL y también la compra o recompra de títulos por parte del Tesoro, al mismo tiempo que también compra de dólares. Ahora lo que se empezó a realizar fue una rotación de capitales desde pases pasivos del Banco Central, los famosos pasivos remunerados, hacia letras del Tesoro. ¿Qué conlleva todo esto? Bueno, conlleva a tener niveles inusitadamente bajos los pasivos remunerados del Central, si uno lo mira en términos reales, marcando mínimos que no se veían en 10 años aproximadamente. Y en lo que refiere al perfil de deuda del Tesoro, bueno, comienzan a abultarse mayores vencimientos en el corto plazo. De tal manera, y atendiendo a esta situación, el Tesoro lo que decidió fue mantener en su cuenta que tiene en el Banco Central liquidez, según lo anunciado, por 13 billones de pesos. Esto lo consiguió a través de la primera licitación de mayo, junto con la última que se realizó hace pocos días, donde levantó 3,5 billones de pesos y además 2 billones que tenían ya de liquidez extra de arrastre anterior. Así que básicamente es eso lo que está haciendo el Tesoro. Muestra relativa cautela en esta última licitación que realiza, junto con este colchón de liquidez que intenta mostrar esa solvencia y además prudencia frente a los perfiles. Entonces evitar así cualquier volatilidad en la curva de pesos y también cualquier rumor o también expectativa de no pago frente a estos perfiles. Quizá sería
una estrategia considerable estirar algo de duration en la medida que también se van roleando los vencimientos más cortos, es decir, licitaciones de letras cortas va a seguir habiendo por el hecho de que esos pesos que salen de pases pasivos, que tienen una duration inmediata, es decir, de un día, necesitan estar en instrumentos cortos, pero en la medida que se puedan ir capturando pesos y volcándose a instrumentos de mayor duration, son pesos que no se te van a volcar a letras cortas. Entonces te permite de cierta manera estar un poco más homogeneizado en lo que refiere a la curva de perfil del vencimiento del tesoro, entonces de esa manera estar un poco más holgado. Así que me parece que en definitiva lo crucial allí es el colchón de liquidez que se está armando, al mismo tiempo de que el tesoro está aumentando su deuda en una manera bastante voluminosa. Me parece que también eso lo tienen en cuenta y es por ello que muestran este colchón, que en definitiva están pagando tasa por ese colchón porque lo toman a mercado y este colchón no genera un rendimiento extra, ya que está depositado en la cuenta del Banco Central. Así que me parece que desde el gobierno han tomado nota de esto. No dejo de destacar el mayor perfil que van a tener ahora que afrontar en lo que refiere a vencimientos de deuda. Por eso también antes habían hecho el canje para despejar todo 2024, pero que en definitiva la intención crucial de todo esto es migrar los pesos que están alocados en pases pasivos y volcarse a LECAPs del Tesoro. 3. Victoria Villarruel oficializó ayer los dictámenes de la Ley de Bases y del paquete fiscal, lo que va a permitir su debate en el recinto la semana que viene. Recordando que en el Senado se respeta la norma de que transcurran 7 días entre el dictamen y el debate, veamos algunos de los puntos clave que destrabaron la cuestión. Para convencer al santacruceño José María Carambia, que amenazó con presentar un dictamen de minoría, el gobierno tuvo que aceptar un artículo en el pacto fiscal para modificar la ley de minería, estableciendo que las provincias sí pueden ahora percibir regalías del 5% sobre el valor boca mina del mineral extraído frente al 3% actual. Además, se acordó incrementar un 22% los mínimos no imponibles en ganancias, un tema importante para los patagónicos de la oposición dialoguista. Yendo para adelante, está claro que Martín Lustó por lo pronto votaría en contra, habiendo presentado un dictamen propio esta semana. Así las cosas, el poroteo está dando números muy pero muy parejos para el debate en el recinto y la moneda sigue en el aire. ¿Logrará dar el empujón clave Guillermo Francos? Antes de pasar al cierre de la semana, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 4,8%, fue una jornada verde en Wall Street con subas de entre 6 y 11% para los bancos y caídas de hasta 4% para Globant. Los bonos en dólares subieron por hasta más de 3%, el dólar blue va a abrir en torno a los 1.230 pesos, el MEP en 1.178 y el contado con liqui en torno a los 1.220 pesos. El cierre. Y ahora Tomás Carrió, contanos por favor cómo estamos cerrando otra semana más en la economía argentina. Muy buenos días, bienvenidos a otra edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió y como todos los viernes vamos a estar repasando acá los temas que marcaron la agenda en Argentina. Sin pacto de mayo, el gobierno aceleró esta semana el tratamiento de la ley bases y el paquete fiscal en el Senado. Para el primero obtuvo dictamen el miércoles por la noche, mientras que para el paquete fiscal recién pudo conseguirlo ayer. La aprobación de estas reformas en el Congreso, si es que finalmente se consiguen, es crucial para el gobierno, pero también es uno de los temas que más acapara la atención del mercado. Es que después del rally que encadenaron los bonos desde las elecciones, los títulos de deuda argentina entraron en un impasse en estas últimas semanas y según coinciden los analistas, uno de los principales drivers de esa interrupción fue la demora en la aprobación de estas reformas que impulsa el gobierno. Hace 10 días el propio Milei dijo que el riesgo país argentino podría haber perforado el piso de 1000 puntos básicos de no haber sido por las trabas que sus reformas encontraron en el Congreso. La baja del riesgo país, recordemos, es clave para el gobierno teniendo en cuenta que en 2025 vencen más de 7.500 millones de dólares con privados y que los vencimientos se acercan a la zona de los 10.000 millones de dólares por año desde 2026 en adelante. Atada a la aprobación de la ley bases, habría también una posible reducción del impuesto país, según reveló el martes el secretario de Comercio Pablo Lavigne. En un encuentro organizado por AmCham, el funcionario dijo que salga la ley bases no es menor porque te permite grandes inversiones, un esquema moderno laboral, te permite eventualmente sacar el impuesto país y cambiarlo por un impuesto un poco más progresivo. Para acelerar el tratamiento de las reformas de la ley bases en el Senado fue clave otro de los temas más destacados de esta semana, como fue el reemplazo de Nicolás Pose por Guillermo Francos en jefatura de gabinete.
El lunes, a última hora, se confirmó la salida de Pose, que renunció dejando expuestas las diferencias en el gobierno. Desde Casa Rosada, en cambio, destacaron que Francos aportaría mayor volumen político y su experiencia y capacidad política, además de subrayar que se trataba de un funcionario reconocido por todas las fuerzas políticas por su capacidad de gestión y consenso. Para analizar qué implica este cambio dentro del gabinete de Milei y qué impacto puede tener en los mercados, hablamos esta semana con Lucas Romero, politólogo y director de Sinopsis. Lo escuchamos. Bueno, para mí hay dos planos, ¿no? Uno es analizar el hecho en sí, que ayuda a entender la naturaleza del proceso, y después el otro plano es las consecuencias del hecho en sí. Y acá el hecho en sí es la renuncia de Pose, y la consecuencia es la designación de Francos. Como bien vos decís, digamos, lo primero que uno debería subrayar es que la salida de Pose es consecuencia de un conflicto entre el presidente y su jefe de gabinete, y no la consecuencia de una decisión de Milei de reorganizar su gabinete. Y ya eso le pone un cariz al asunto, porque efectivamente creo que había un poco de las dos, digamos, de los dos motivos de remoción de un jefe de gabinete, que es una es problemas de gestión y otro es problemas en el vínculo entre el presidente y el jefe de gabinete. No es menor el dato que ocurra tan temprano. Este es un gobierno cuantitativamente hablando chico y cualitativamente hablando inexperto. Y parte de esa inexperiencia se vio reflejado en lo que fue un error de diseño de gabinete original, que fue la de poner en el cargo más importante del equipo de gobierno a una persona sin experiencia en gestión pública y sin vocación o predisposición de hablar y comunicar la gestión pública de gobierno. Entonces, digamos, todo termina saliendo mal, particularmente porque la relación entró en crisis, pero había naturalmente una persona que nunca pareció ser la decisión ideal para liderar un gabinete de un presidente tan particular como es Milei, que es un presidente que gobierna en minoría, con lo cual, sobre la base de un error de diseño original, bueno, la relación se estropeó y esto termina produciendo una salida temprana. Pose termina siendo, salvo la excepción de Jorge Capitanich, que fue el primer jefe de gabinete de Duhalde, que duró menos, Pose termina siendo uno de los jefes de gabinete que menos tiempo duró en el cargo, lo cual habla de la prontitud de esta salida de Pose. Y naturalmente que termina dejando ya en evidencia que hay problemas de gestión, problemas que son visualizados desde hace tiempo, de una gestión que no logra cubrir las posiciones a lo largo y ancho del Estado y que no logra mostrar gestión eficiente en algunas áreas de gobierno, de vuelta, producto de un equipo chico e inexperto. Todo esto por el lado del hecho en sí. Digamos, obviamente que Milei termina reaccionando frente al hecho, aceptándole la renuncia a Pose, porque claramente no fue Milei el que le pidió la renuncia, fue Pose el que se la presentó, hasta el punto que el propio Milei había dicho días antes que todo este proceso de reorganización del gabinete se iba a producir después de la sanción de la ley base, con lo cual está dejando en evidencia que evidentemente Pose le renunció antes. Pero bueno, frente a este hecho, ahora viene el segundo plano, que es las consecuencias y las implicancias, ¿no?, de la designación de Francos. Yo creo que con la designación de Francos, Milei está confirmando o nos ayuda a visualizar o a interpretar que entendió de qué adolece, porque en definitiva termina promocionando al lugar más importante del equipo de gobierno a la figura más políticamente experimentada de su equipo. Y esto es porque efectivamente Milei entendió, o por lo menos la interpretación que uno puede hacer, de que está adoleciendo de gestión política de sus acciones de gobierno. Y acá cuando digo
gestión política de sus acciones de gobierno, estoy hablando de el conjunto de acciones que están orientadas a facilitar la construcción de mayorías para la toma de decisiones colectivas. Porque en última instancia, lo político es eso, es el ámbito en donde se construyen las mayorías o los consensos para tomar decisiones colectivas. Y este es particularmente un gobierno en minoría que necesita de mucho diálogo y de mucha pericia política para poder construir los consensos que necesita para tomar las decisiones que quiere tomar. Entonces, todo esto creo que termina haciéndonos entender que efectivamente Milei pareciera haber advertido, no sin pragmatismo, porque claramente es una señal de pragmatismo y de flexibilidad frente a los condicionantes que operan sobre su accionar de parte de la realidad, termina entendiendo que necesita de más política. Y esto puede tener repercusiones positivas, porque en algún punto, si lo que Milei necesitaba era terminar de sacar la ley bases del Congreso, demostrarle al mercado que esté en condiciones de sacar leyes del Congreso, bueno, es una buena noticia que con esta designación queda revalidado o quizás fortalecido el principal interlocutor que Milei le puso a la política. Con lo cual esto pudiera ser facilitador de que se logren los consensos en el marco de la ley base, sobre todo en el diálogo con los gobernadores, porque los gobernadores ahora entiendan que hay un Franco fortalecido y que Franco se está legitimado para ser interlocutor con los gobernadores y puede ser alguien que pueda enhebrar los intercambios y los toma y daca necesarios para los consensos para sacar las leyes. Al margen también creo que ratifica que Milei no tiene muchas intenciones de involucrarse en lo político, termina promocionando como figura más importante de su equipo de gobierno a un dirigente político profesional de carrera, casi como diciendo, de la política encárgate vos. Es una decisión del presidente en el ejercicio del poder, veremos cómo resulta, pero si me enrolo entre los que veían falta de falta de prestancia en la acción política del gobierno, esto es una buena señal y probablemente el mercado lo lea así, ¿no? Pues, si el mercado veía que a este gobierno le podía faltar algo de política, Franco puede ser una señal de que podemos tener un gobierno con algo más de volumen político para poder ejecutar su programa de gobierno y sobre todo su programa económico con éxito. Los cambios en la cúpula del gabinete y la aceleración de las reformas de Milei en el Congreso no fueron los únicos temas salientes de esta semana. Con Milei y Caputo en Estados Unidos reuniéndose con algunos de los ejecutivos de las compañías tecnológicas más importantes del mundo, el equipo económico dio otro paso clave para levantar el cepo cambiario. El miércoles, la Secretaría de Finanzas anunció que recibió ofertas por más de 16 billones de pesos y que adjudicó 3,5 billones de pesos en LECAPS, el monto máximo que había fijado, en una licitación en la que apenas enfrentaba vencimientos. Se trató de la primera licitación desde finales de diciembre de 2022 en la que solo se adjudicaron instrumentos de tasa fija. De esta manera, el equipo económico sigue ejecutando su estrategia de migrar pesos de pases pasivos del Banco Central al Tesoro, al tiempo que anunció que lo adjudicado en esta licitación se destinará a incrementar las reservas de liquidez a un total de 13,6 billones de pesos. Todo esto, señalan algunos analistas, apunta a que el Tesoro pueda cimentar ante la mirada de los inversores la solvencia y liquidez. Eso, agregan, podría asegurar el roleo futuro o incluso hacer que el Tesoro tenga que pagar menos tasa, además de quitarle posible volatilidad a la curva de pesos. Pero la semana no estuvo exenta de problemas para el oficialismo, con el frío anticipándose ya en mayo y la demora en la finalización de algunas obras. El gobierno reconoció que tuvo que racionalizar el gas y cortar el suministro a estaciones de GNC e industria para que no faltara para usuarios residenciales y comercios. Para subsanar esto, el gobierno tuvo que salir a importar gas de urgencia y tras un contratiempo con Petrobras
que retrasó la descarga, recién empezó a normalizar la situación el miércoles. A través de Twitter, el secretario de Energía, Eduardo Chirilo, salió a desmentir las versiones que indicaban que este desabastecimiento fuera producto de la decisión del gobierno de no terminar las obras del gasoducto Néstor Kirchner. Es un despropósito afirmar que no contar con la capacidad plena sea responsabilidad de este gobierno, y aún más sostener que por no pagar 40 millones de dólares ahora se gastarán 500 millones de dólares, dijo. Mirando hacia adelante, fuentes del gobierno le reconocieron a Mariano Espina esta semana que la situación seguirá al límite, por lo que habrá que seguir de cerca esta dinámica en la antesala de un invierno que, según los pronósticos, será más frío de lo habitual. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el hombre más rico de Bolivia y ex Softbank, Marcelo Claure. Argentina fue de las naciones más ricas del mundo a principios del siglo XX. Debido a malas decisiones políticas, ha enfrentado desafíos económicos. Pero tengo esperanza de que bajo el liderazgo de Javier Milei, Argentina pueda resurgir y recuperar su gloria. Más apoyo para Javier Milei en el plano internacional. Este fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.